sin entrar en disquisiciones filológicas sobre qué términos emplear a la hora de referirme al material que he tenido la suerte de disfrutar. Para que tú decidas, te ofrezco una rápida aproximación a palabras tan difíciles de acotar que a veces parecen que caminamos por una cuerda invisible. Frases hechas, modismos, dichos, locuciones. El diccionario de la Real Academia dice en modismo: modo particular de hablar propio o privativo de una lengua, que se suele apartar en algo de las reglas generales de la gramática. Locución en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española aparece como combinación estable de dos o más palabras que funciona como elemento oracional y cuyo sentido unitario no se justifica, sin más, como suma del significado normal de las componentes. Así pues, modismos, locuciones, frases hechas, dichos se diferencian fundamentalmente por su mayor expresividad de matices frente a los refranes, proverbios, aforismos, adagios, máximas o apotegmas, que adoptan un tono más sentencioso y moralizante. Pero unos y otros tienen en común su origen popular, su transmisión oral y su riqueza permanecer inalterables. Brillar por su ausencia. La carga irónica de esta frase hay que buscarla en el histórico latino Tácito, 55 a 120, que en su obra Anales, libro tercero, al narrar los funerales de Junia, viuda de Casio y hermanos de Bruto, cuenta que faltaban los retratos de estos dos por ser los asesinos de César. En los funerales romanos solemnes se llevaban en procesión delante de la urna funeraria los retratos de los antepasados y parientes del difunto. Cuenta Tácito que los retratos de Casio y de Bruto no aparecían en la procesión y que su ausencia fue notada por todos. Sed praefulgevant Cassius atque Brutus, eo ipso, quod efficiesorum non videbantur. Algunos achacan el origen de la frase a la ausencia de cierta dama de la nobleza, cuyo palco fue el único que apareció vacío, el día de la inauguración del Teatro Real de Madrid en noviembre de 1850. Se utiliza para llamar la atención sobre la ausencia de una persona o cosa en el lugar que era de esperarse. Estar en babia. Algunos, entre ellos es Barbie, recogen la idea de que babia era sinónimo de país de los tontos, por ello, estar en babia significa estar alelado o distraído. Se utiliza para referirnos a alguien que está totalmente abstraído de la realidad, embelesado con sus pensamientos, ajeno a todo lo que le rodea, sin importarle lo que se está tratando. A nuevo. Hubo un tiempo en que los huevos tenían un bajo precio, valían tan poco, porque así como lo muy valioso se decía que estaba a precio de oro, lo que costaba poco o muy poco se comentaba que estaba a precio de huevo. Se emplea con los verbos estar y tener para referirnos a algo que es muy fácil, que se supone poco esfuerzo. Meterse en camisa de 11 varas. Parece probado que tiene que ver con la ceremonia que se realizaba en la Edad Media a la hora de adoptar a uno como hijo. El padre adoptante hacía pasar al hijo adoptado por la manga muy ancha de una camisa y lo sacaba por el cuello para terminar dándole un beso en la frente. Como a veces las adopciones terminaban mal, se aconsejaba al que buscaba ser adoptado que se lo pensase, que no se metiese en camisas de 11 varas. Se emplea para referirnos a alguien que se mete en asuntos que no le importan. La manzana de la discordia. Tiene su origen en un suceso de la mitología griega. En las bodas del mortal Peleo y de la nereida Tetis, padres de Aquiles, estaban presentes todos los dioses. Pero alguien se había olvidado de invitar a Eris o Éride, diosa de la discordia. Esta, para vengarse, arrojó sobre la mesa del banquete de bodas una manzana de oro con la inscripción, para la más hermosa. Inmediatamente se la disputaron las tres diosas más bellas: Afrodita, diosa de la belleza, del amor y el matrimonio; Atenea, diosa de las artes; y Hera, diosa de la fecundidad. Zeus decidió que París, rey de Troya, fuera el juez de aquel litigio. Acompañadas por Hermes, las tres diosas se dirigieron al monte Ida donde se encontraba París. Una vez allí trataron de sobornarlo prometiéndole cada una de ellas una recompensa si era elegida.
dejando a un lado el dominio del universo que le había ofrecido Hera, la sabiduría y la victoria que le garantizaba Atenea. París se inclina por el amor de la mujer más hermosa, que era el regalo de Afrodita, y le entregó a ella la manzana. Esto le granjeó el odio de Hera y Atenea, que provocaron la guerra y la destrucción de Troya, a raíz del rapto de Helena de Esparta por el joven de París. Se emplea para referirnos a las personas o circunstancias que son el punto de arranque de discrepancias o peleas dentro de un ambiente inicial de paz y tranquilidad. Habló el buey y dijo, mu. Su origen son fábulas que tratan el tema de animales ignorantes. En este caso se trata del buey, en otros casos el protagonista es el asno. Hay una poesía de Juan de Bautista Arriza, de Madrid, nacido en 1779 y muerto en 1837, en la que un ruiseñor y un canario rivalizan ante un buey por su melodía. Dicha poesía termina así. Decide la cuestión tú, dijo al buey el ruiseñor, y metiéndose ascensor, habló el buey y dijo, mu. Se aplica a los que por temor, ignorancia o cortedad suelen estar siempre callados, pero que cuando hablan es para no decir nada importante o para algún disparate o burrada. Pasemos a la espada de Damocles. Tanto Horacio en unas de sus odas, como Cicerón en sus Tusculanas nos cuentan la historia de Damocles. Allí se dice que Damocles era uno de los cortesanos más adulteradores de Dionisio I, tirano de Siracusa, en el siglo IV a.C., a quien envidiaba por sus riquezas y por su felicidad. Dionisio, para convencerlo de que no era tal esa felicidad, lo invitó a su fiesta en su palacio. Cuando más feliz estaba en la fiesta, Damocles observó que una puntiaguda espada desnuda, sostenida solo por una crin de caballo, estaba suspendida sobre su cabeza. Asustado, se retiró comprendiendo lo que el tirano le había querido decir con aquel gesto. Se emplea para referirnos a un peligro o una amenaza inminente y constante sobre una persona o situación. Pasarlas de Caín. Aunque algunos hablan de Caín, pueblo perdido en las montañas de León, en la maravillosa ruta del Cares, como origen del dicho por su pobreza y por su aislamiento, en realidad se refiere a Caín, personaje bíblico, que, después de matar a su hermano Abel por envidia, fue condenado por Dios a trabajar una tierra que le negaría sus frutos, y a vagar errante y fugitivo. Se emplea cuando alguien sufre grandes apuros, calamidades o contratiempos para hacer algo o para llegar a un lugar. Dar la lata. José María de Esbarbi recoge una versión procedente de Málaga en donde se prohibió dar la lata, es decir, despachar por 4 reales una lata de un brebaje que sabía a mosto, a aguardiente y a vino, y que ponía fuera de sí al que lo bebía. Dámaso Alonso, en el Boletín de la Real Academia Española, en un ensayo publicado en 1953, nos ofrece una explicación más filosófica de lata y latazo. Dice Dámaso Alonso que dar la lata significa en su origen dar el palo, dar el garrotazo, porque, en el medio rural, lata significó palo, madero, varal. Y añade que en francés late significa lo mismo que lata en España, y coup de late es varapalo en Voltaire. Y no está desencaminado, porque hoy se emplea dar la vara en el lenguaje coloquial con el significado de molestar, dar la murga, ser un pesado y un impertinente. Cuando en el medio urbano, donde se empleaba poco la lata con el significado de palo, aparece la lata de hoja de lata, se le fue asociado a dicho recipiente la expresión por lo molesto que se era cuando se utilizaba como tambor. Otros más directamente creen que procede de las serenatas que se daban con cenceros y esquilones a los viudos en sus segundas nupcias y a los solterones en su primera boda. Y piensan que, cuando aparecieron las latas, estas desplazaron a los otros instrumentos. Se emplea cuando alguien molesta o fastidia excesivamente con cosas o peticiones inoportunas o reiteradas. También, a veces con una conversación prolija y monótona. Buscarle 3 pies al gato. La frase es una deformación de la originaria. Buscarle 5 pies al gato, y no tiene más sino que 4. Y se añade otra coletilla burlona, ¿no? Que son 5 con el rabo.
La frase originaria buscarle 5 pies al gato ya aparece en Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana, 1611, y en Gonzalo Correas. En el Quijote ya aparece la expresión actual buscarle 3 pies al gato. Así pues, parece ser que surgió porque alguien se empeñó en demostrar con todo tipo de razonamientos que rabo, la cola de gato, era su 5.º pie o pata. Se aplica sobre todo a los que con razonamientos falaces o incluso con mentiras pretenden convencer a los otros de algo imposible. También se aplica a los que, buscando retorcidas vueltas y recovecos a algo evidente, agotan la paciencia y provocan el enfado de alguien. Con este sentido aparece en el Quijote, en la escena de los galeotes un comisario le dice a Don Quijote: y enderécese ese bacín que trae en la cabeza, y no ande buscando 3 pies al gato, vos sois el gato, y el rato, y el bellaco. Respondió Don Quijote: estar andar, ir, de capa caída. Hace referencia a la capa, prenda de gran tradición entre los nobles y aristócratas españoles, porque revelaba la condición de quien la llevaba. Así aparece en el Tratado Tercer del Lazarillo de Tormes, en el que un escudero que está en la miseria no se desprende de su capa cuando sale a calle, aunque no tenga nada que comer. Parece ser que la forma descuidada y la actitud al llevar la capa reflejaban la decadencia de su fortuna o de su salud. Julio Casares cree que la frase francesa chercher chapecheute, que en el siglo XIV significaba buscar mala ventura, pudo ser el origen de la expresión española. Se emplea para referirnos a las personas que están en clara decadencia o deterioro físico, económico o moral. También se dice de las cosas, objetos o costumbres que van cayendo en desuso, perdiendo vigor, pasando de moda. Lágrimas de cocodrilo. Procede de la creencia popular de que este anfibio emite un quejido parecido a un llanto para despertar el interés de sus víctimas y atraerlas a su escondite para devorarlas. Esa es la leyenda. Pero, en realidad, las lágrimas de cocodrilo son una secreción de tipo acuosa que mantiene la humedad de sus ojos cuando están fuera del agua. Además, ocurre que sus glándulas salivales y lacrimales están tan próximas que se estimulan a la vez, por ello también se dice que el cocodrilo llora mientras come. Se utiliza cuando una persona llora hipócritamente, fingiendo un dolor que no siente.